Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Una nueva emisión de Un Café con Autor, la número 70, entrando ya en verano y bueno, en la que va a ser nuestra penúltima emisión, al menos antes del verano. Como no podía ser de otra manera y también atendiendo a las novedades de nuestra editorial de referencia, Desclée de Brouwer, pues presentamos hoy un libro interesantísimo de un autor muy prolífico en esta casa, en Desclée, pero también un autor que ha participado ya en varios cafés con autor y que nosotros estamos encantados de tenerlo porque siempre aprendemos una barbaridad. Hoy vamos a tener a José Carlos Bermejo con nosotros presentando El sanador herido, humanizar las relaciones de ayuda. Una breve lectura de su contraportada. Sanador herido, ayudante con problemas, frágil, en el pasado o en el presente. Ayudante vulnerado y vulnerable. ¿Qué hacemos con nuestra propia sombra? Una pregunta saludable para los profesionales de relaciones de ayuda es, efectivamente, ¿cuál es mi herida que subyace al deseo de ayudar a los demás? ¿Qué heridas mías se despiertan cuando entablo relaciones de ayuda con otros? Bueno, pues para entender estas cuestiones y otras muchas que aparecen en este libro, vamos a dar paso a José Carlos Bermejo. Pero antes de ello, una breve anotación para quien no tuviera conocimiento por no haberlo visto antes aquí o haber tenido oportunidad de leer sus libros. José Carlos Bermejo es religioso Camilo, doctor en teología pastoral, sanitaria y máster en bioética y counseling. Es profesor en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, en otras universidades también de gran prestigio, y dirige el Centro San Camilo en Tres Cantos, Madrid, Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial para Mayores y Cuidados Paliativos. En fin, y podría seguir un buen rato más porque es un profesional con una trayectoria impresionante, pero mejor hablamos con él, que creo que es lo más estimulante de la tarde, ¿de acuerdo? Pues aquí está con nosotros ya. José Carlos, buenas tardes, un placer de nuevo en Café con Autor. Un saludo muy cordial, Bruno. Gracias por invitarme, porque siempre es una oportunidad para mí para refrescar los temas sobre los que he escrito, para encontrarme contigo y con lectores o potenciales lectores. Gracias, de corazón. Pues se recibe, ese abrazo se recibe con mucho aprecio, José Carlos. Ya sabes que eres, bueno, eres una persona que siempre dice sí y además siempre aprendemos mucho contigo. Así que, oye, ¿qué más se puede pedir? Bueno, El sanador herido. Ya solamente el título nos llama mucho la atención. Oye, El sanador herido parece hasta una paradoja, ¿no? Pero de alguna manera, tal como compartes en la contraportada, señalas también una trayectoria personal, pasado, presente, en donde las heridas también están en la persona que ayuda y acompaña a otros, ¿verdad? Este es para mí es un temazo, Bruno. Es un paradigma, el paradigma junguiano, el sanador herido. Es un tema que un poco tabú quizás, un poco, me parece a mí que hay un poco de pudor a enfrentarle de cara, porque, bueno, en las relaciones de ayuda, hablar de la vulnerabilidad del ayudante, hablar del médico que también enferma, de la salud mental del psicólogo, de los problemas familiares del psiquiatra, por decir varias profesiones, pues algunos lo podrían considerar como tema de mal gusto, ¿no? Se supone que el que ayuda es una persona equilibrada suficientemente y que en todo caso la salpicadura del sufrimiento y del malestar del ayudado, del cliente, en relaciones diferentes de ayuda, pues esas ya se las gestionará como profesional y tendrá callo para cuando se encuentra con el sufrimiento del otro. Y no es tan fácil. En fin, es un tema que me ha apasionado y por eso puse orden a algunas ideas, investigué otras y he publicado este libro que probablemente conoces, que hay algún otro autor que lo ha abordado desde otras perspectivas, ¿no? Y en otras lenguas también, El sanador herido. Tal cual lo estás diciendo. Bueno, además, efectivamente, El sanador herido has puesto por delante una serie de, como ejemplos de profesiones, ¿no? Donde nos planteamos cuestiones que a veces son como impropias, ¿no? O diría que hasta innecesarias. Alguien decía en un chascarrillo en la cafetería de psicología, años atrás, cuando yo estudiaba, que la mitad de los que estaban allí eran personas sanas que buscaban ejercer una profesión el día de mañana y la otra mitad buscábamos respuestas personales, ¿no? Y no sé si era exactamente la mitad, pero ciertamente muchos buscábamos respuestas, ¿no? Sí, este es también es un subtema, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación de las profesiones de ayuda? Y en concreto las que tienen que ver con la psicología, las diferentes formas de psicoterapia, como en otros contextos. ¿Cuál es la motivación? Hicimos un pequeño estudio sobre la motivación de los voluntarios del Centro de Escucha para atender personas en duelo. Descubrimos algo que suponíamos, que
La tesis será que un alto porcentaje de personas que se ofrecen su tiempo para ayudar a otras porque tienen el corazón roto de haber perdido a un ser querido, un porcentaje importante de personas es también porque han descubierto en su propia herida, en su propio duelo, que lo pueden transformar y lo pueden convertir en fuente de sanación para otros. Y esta es la clave de fondo, ¿no? La herida que puede ser fuente de salud, de sanación para otros. Claro está, si es bien manejada, si no, pues es un encuentro en la oscuridad y hasta el riesgo de a ver quién tiene más tinieblas en su histórico, ¿no? Ciertamente, Es un peligro también. porque alguien que se dedique a este tipo de profesiones, como bien dice, en muchas ocasiones en el relato de esas personas a las que acompaña, de repente se descubre. De repente se descubre y se ve ahí y dice, hey, espérate, ¿de quién está hablando esta persona? Porque realmente lo que está transmitiendo me resuena como algo personal, privado, íntimo, ¿no? Y a veces no somos conscientes, quizás si no hemos hecho los deberes, no somos conscientes hasta esos momentos, ¿no? Esta conciencia de que a veces el relato del cliente, del ayudado, del paciente, es como si fuera una grabación de mi biografía o un espejo de lo que a mí me pasa. Esto abre también las preguntas concretas de qué hacer cuando la película del otro y la mía tienen una trama semejante. ¿Qué hacer el terapeuta? Le cuento que yo también, ¿no? Mi padre se está muriendo y al terapeuta le puede pasar lo mismísimo, ¿no? Mi marido está maltratándome o tiene problemas de alcohol, en fin, por citar diferentes circunstancias. Y el terapeuta puede estar escuchándose a sí mismo diciendo, pero ¿me lo dices o me lo cuentas? ¿Hablas de ti o te han dicho que es eso lo que también a mí me pasa? Y el desafío, entre otros, es cómo manejar en las relaciones de ayuda la autorrevelación, aparte de otros desafíos previos de trabajo sobre sí mismo y de la madurez exigible como punto de partida para todo profesional que se dedica a ayudar a otros. La madurez esperable, ¿no? El punto de partida del ayudante sería estar en un punto de madurez suficiente como para hacer un camino con la herida, el trauma, el sufrimiento del otro. Pero también surge la pregunta concretita. Cuando al terapeuta le pasa lo mismo que al cliente, ¿se lo tiene que contar o cómo gestionar? Y aquí, al menos en counseling, manejamos esta clave de la autorrevelación que, bueno, pues solemos decir no es objeto de la relación terapéutica que el profesional hable de sí mismo. Sin embargo, hay dosis y hay circunstancias en las que narrar una cierta parte, y ahí estaría el equilibrio, de la propia experiencia de fragilidad y de trauma, podría reforzar el vínculo de confianza, ayudar al otro a normalizar lo que le está pasando, no a relativizar ni a concursar, a ver quién ha sufrido más o quién tiene el trauma más grande, sino justamente a sentir que puede confiar en esta persona porque sabe de lo que hablo, que en algún momento dice que él tiene experiencia en este sentido, ¿no? Puede haber situaciones límite en las que efectivamente la autorrevelación no esté indicada porque podría generar también una relativización, incluso ética, ¿no? de si lo que a mí me pasa también te pasa a ti, en fin, pues parece ser que todo vale. Si vale también ha valido en el terapeuta, según de qué histórico estemos hablando, podría llevar a minimizar la envergadura del propio sufrimiento o del propio desafío ético de querer crecer y alinear la conducta con los propios valores. En estas cuestiones que estás planteando viene a mi cabeza, pues, quizás diferentes profesiones sanitarias, al menos la mía como psicólogo y dentro de la psicología, el ejercicio de la psicoterapia, pues soy más conocedor en algunos aspectos, pero en otras se me escapan, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido una tradición, una corriente desde hace mucho tiempo en el ejercicio de la psicoterapia en donde la presencia del supervisor desde los comienzos, pues es una figura que de alguna forma mentoriza y ayuda a cocinarse, vamos a decirlo así, al profesional, ¿no? Para poder luego enfrentar determinadas situaciones. De alguna manera es como que uno puede entender, oye, de la necesidad de estas figuras, ¿no? En los comienzos, sobre todo la formación, pero luego también en distintas etapas de la profesión. Sin embargo, en otras profesiones sanitarias quizás la supervisión a veces, en mi opinión, y corrígeme si me equivoco, creo que a veces postula demasiado hacia lo técnico y deja lo humano
fuera de ese ejercicio supervisor. Y sin embargo, en el sanador herido, ¿verdad? Las cuestiones que planteas no tienen que ver tanto con lo técnico, sino con la persona que ejerce esa profesión, ¿verdad? Con la vulnerabilidad en lo emocional, en lo relacional, en lo espiritual. Digamos que hay profesiones en las que está establecida una cierta periodicidad del chequeo, ¿no? Por ejemplo, los pilotos, se supone que los pilotos de aviación, creo que también funciona en los trabajos de conducir trenes, ¿no? Se supone que hay que controlar cómo está la salud de aquel del que depende tanto la vida de otras personas. En profesiones de psicología, de counseling, creo que el tema de la supervisión da para más. El tema no solo de subrayar lo necesario de la supervisión y de su periodicidad y de las claves que deberían iluminar la supervisión del terapeuta, transferencias, contratransferencias, gestión de los propios agujeros negros, traumas, sino que también están en juego las metodologías de supervisión, cómo se supervisan. Bueno, en algunas nuevas, vamos a llamarle así, nuevas profesiones o nuevas formas de acompañamiento con todo lo que podrían ser objeto de nuestra atención y nuestra crítica o como quiera que fuera, los coaches se hacen supervisar de diferente manera para reacreditarse periódicamente, ¿no? Como los pilotos, más allá de si nos gusta o no esta forma de acompañamiento, pero hay espacios en los que efectivamente se entiende que la supervisión debe ser periódica y se establecen ciertas metodologías para ella. En este centro que yo dirijo y donde tenemos el máster en counseling, el máster en intervención en duelo y otras formaciones, utilizamos mucho, por ejemplo, la supervisión en la cámara de Gesell, esa sala con cristal unidireccional que permite al alumno o al terapeuta someterse a ser visto y observado. Lo hacemos particularmente con actores y con compañeros para que simulen y se ayuden efectivamente con problemas reales. A veces grabamos y después entregamos en grupo el feedback. En la red de centros de escucha que existe en España, que pilotamos desde este centro San Camilo, también hacemos supervisión periódica, buscando no solo acompañar a las personas en su intervención, sino ayudarlas a crecer como terapeutas, como counselor y también para supervisar casos emblemáticos, por aquello de que tal problema será, te aparecerá más veces, por lo tanto más vale que lo supervisemos alguna vez, no porque el supervisor sea más listo, más competente, sino porque despliega su rol de supervisar y ayuda al crecimiento humano del counselor y permite ayudar a gestionar también lo que pasa en la terapia, en las relaciones de ayuda, que es una parte de evocación de la propia sombra en términos junguianos, ¿no? De los propios traumas, y una parte antes he dicho salpicadura, ¿no? Sí. Que me salpica lo que no es gratis, hay una fatiga por compasión. La relación de ayuda no es gratis emocionalmente, sino que nos salpica y puede tener repercusiones sobre la vida, sobre la felicidad, sobre el equilibrio, sobre la vida de los profesionales. Entonces la supervisión ayuda a gestionar esto, no solo cuando hay serios problemas, como puede ser la transferencia o la contratransferencia o el burnout, que uno ya se nota que el otro ha perdido capacidades de escucha, sino también pues, las dinámicas habituales con las que se sitúa ante la fragilidad ajena. No solo motivacionalmente, ¿no? ¿Qué me lleva a ayudar al otro? Sino qué me pasa mientras ayudo por el camino, mientras absorbo la parte oscura de la vida, el agua sucia, como esponjas que limpiamos la pila. Así somos las personas que escuchamos el sufrir humano y absorbemos, nos cargamos, y la supervisión nos puede ayudar a pensar qué estamos haciendo con eso que absorbemos en nuestras escuchas, ¿no? Sin duda. Personalmente lo he vivido siempre como una cuestión de máximo valor. Durante un tiempo creía y de alguna manera los enfoques o determinados enfoques me ayudaban a mirar quizás en la dirección equivocada, ¿no? En ocasiones detectaba que por épocas las personas a las que acompañaba mostraban eso, digamos, una cierta resistencia o una gran resistencia al cambio, ¿no? Y de alguna manera yo achacaba a esa resistencia el no avance.
precisamente con este tipo de trabajos personales, pues uno llega muchas veces a la conclusión de que es el propio cansancio también, el propio sentido del desgaste en el día a día, lo que está repercutiendo en esa resistencia que luego uno percibe y de repente te descubres como fuente de la propia resistencia y dices, espérate, necesito tomar aire, ¿no? Efectivamente. Mira, en ese sentido, y además aprovecho porque no quiero que se enfríe la pregunta, como conoces también la dinámica de Café con Autor, nos plantean una pregunta muy interesante y aunque aún tarda un poquito por llegar, pero hace rato que nos la han hecho y la voy a compartir contigo, está aquí, de María José Ramos Mesa, sabes que nos da sentido el que participen quienes nos siguen. Nos dice, buenas tardes, ¿el sufrimiento del paciente os llega a afectar en determinados momentos o aprendéis a desconectar porque no queda otro remedio para seguir afrontando los siguientes casos que os llegan? Bueno, es un pedazo de pregunta, María José, qué buena, ¿no? Tengo un compañero, viejo profesor mío italiano, que ha escrito varios libros también, ha sido traducidos, ha escrito mucho, han sido traducidos algunos, Luciano Sandrin, que pone una metáfora que a mí me parece muy buena. Como antes hemos dicho, la esponja de limpiar la pila, él dice, un pepinillo que está en un bote de pepinillos no puede salir del bote de pepinillos y no saber a pepinillo. ¿Y qué quiere decir? Un ser humano que entra en un mundo donde hay un sabor concreto, en nuestro caso el sufrimiento del otro, no podemos pretender que esto sea gratuito, ¿no? La fatiga por compasión es una realidad universal y si se sube el volumen y no se gestiona bien, puede llegar al síndrome del burnout, ya más estudiado en otros contextos, ¿no? La asepsia emocional, sí, en la relación con el que sufre, no existe. No, yo creo que no existe. Hay un precio, el precio de la empatía, la fatiga por compasión, que es compatible también con la satisfacción por compasión, por el gusto que da el bien hacer, el buen acompañar, el comprobar la mejoría del paciente cuando esto se produce. Hay circunstancias en las que nos afecta más y mucho. ¿Cómo no le va a afectar el suicidio del cliente a su terapeuta? Que es una situación límite que nos abre también otros espacios, es otra ventana de interés. Pero ¿cómo no me va a afectar que me diga que su marido le pega? No me puede dejar indiferente, ¿no? O que ha vuelto a fracasar en su intento de superar una adicción. El fracaso del ayudado, claro que interviene también, influye en el proceso del terapeuta. ¿Cómo puede haber un médico que no le afecte que su paciente se muere, que su familia está desesperada, ¿no? Que el paciente le mira a los ojos y le dice, me queda poco, esto está yendo mal, doctor? ¿Cómo va a ser indiferente, ¿no? Diríamos, los profesionales de la ayuda pueden hacer un poco de callo, entre comillas, en cuanto a acumular experiencia, aprender de ella y encontrar recursos para saber separarse de la implicación emocional. Pero esto no significa que no nos afecte, es imposible que no nos afecte. ¿Tenemos estrategias para vivir sanamente? Algunos creo que sí, la supervisión es una, ¿no? Otras son el manejar bien el concepto de empatía. En esta editorial publicamos hace un tiempo el libro titulado Empatía terapéutica, para poner apellido y precisar. Manejar bien el concepto de empatía ayuda mucho, significa entrar en el mundo del otro, pero también salir y lo que algún autor llamó ecpatía, la capacidad de distanciarse sabiendo que hay una repercusión y un sufrimiento, una parte de sufrimiento inevitable. Hay personas que cultivan la dimensión espiritual, eso les ayuda a desconectar, porque también se hacen una idea de que no somos el síndrome del Mesías, que llaman otros autores, no somos los que salvamos la vida del prójimo, sino mediadores. Y esta metáfora es muy saludable para definir como el marco de la relación, ¿no? ¿Yo quién soy para el otro? Yo no soy papá, espero, no soy el salvador de su conflicto, no soy el padre protector. Y si hago una lectura de mí mismo tan realista como el mero título del libro, ¿no? Quiero ser sanador, pero herido, y herido en diferentes sentidos. Herido en mi pasado y vuelto a herir en la alianza terapéutica, ¿no? Repercutido por tu sufrimiento. Creo que esta metáfora
invita al profesional a ser realista en el vínculo, en la relación de ayuda y hacer la paz con los propios límites, con la propia identidad y hacer un ejercicio contrario a lo que decía aquel médico que hablaba, Albert Joubel, que hablaba de la soberbia del sano. Y le diríamos, ¿y cuál es la alternativa a la soberbia del sano o del terapeuta? Pues la humildad del sanador herido, de quien se reconoce el realismo del sanador herido, que encuentra que también yo soy vulnerable, que también yo soy vulnerado, y bueno, y queda pendiente el que nos pensemos, ¿y qué hago con mi herida? ¿No? Y también haber descubierto que esto no es nuevo, ¿no? El preguntarse cómo gestionar el impacto del sufrimiento del otro sobre mi propia vida y sobre mi histórico de oscuridad es tan antiguo como la mitología griega que ya lo recogía, ¿no? Y el chamanismo y la sabiduría judeocristiana, en esa figura del siervo de Yahvé, la mitología griega en el mito de Quirón, ¿no? De ahí viene Quirófano, y le dedicamos las primeras páginas en el libro. El que puede ayudar al otro, pero no se puede ayudar a sí mismo, o tiene límites en la gestión de la propia fragilidad. Bueno, la pregunta queda parcialmente respondida diciendo que sí, que hay estrategias, pero que hay un sufrimiento inevitable. Ciertamente. De todas maneras... Hay quien también encuentra el camino en la búsqueda de la liberación. Yo recuerdo, he sentido más de una vez en mi historia que yo necesitaba narrar la intensidad con la que había vivido ciertos encuentros. Y claro, salvados los principios éticos de confidencialidad, de intimidad, de reserva, toda la parte ética, hay un momento en que también uno necesita desahogar y tener algún enlace, no solo supervisor, sino la vía de la amistad, para decir, me está viniendo a la mente aquel día que acompañé a Olga, que me dijo, quiero despedirme de mis hijos, tenía 38 años, Dios mío, después yo de acompañar a aquellos hijos que se despedían de su madre, o yo me desahogaba o no podría irme a la cama con tanta repercusión, ¿no? Por eso el tener enlaces en los que uno, respetando la confidencialidad, puede liberarse del eco, ¿no? Hay otras iniciativas, como por ejemplo las grupales. Los grupos Valint en el mundo de la medicina nacieron para esto. Para el doctor Valint, pues dijo, ¿por qué los médicos siempre nos reunimos para hablar solo de los pacientes, de los casos clínicos? Podríamos también reunirnos para procurarnos unos a otros soporte de la parte oscura nuestra, de la repercusión, de cómo vivimos nosotros la relación, el encuentro con este paciente y con el otro y con este que se ha muerto y con esta familia que nos parece difícil. Y arrancaron estos grupos sobre los que hay libros enteros, ¿no? Y sobre que se llaman grupos Valint, como reuniones de profesionales de la salud, normalmente pilotadas por un psicólogo externo que está libre de la implicación con los casos concretos y con la dinámica del equipo y que permite a los profesionales narrarse en esta implicación y en la gestión del encuentro con el sufrimiento de los demás. Sin duda una propuesta también necesaria y muy interesante. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que quizás, y pueda que sea un estereotipo, encontramos en muchas ocasiones pues ese tipo de comentarios, de situaciones que comparten con nosotros en donde aparece la figura de un profesional de la salud o una profesional de la salud que aparentemente pues se muestra como deshumanizado, ¿no? Insensible, frío, distante, incluso en el compartir pues situaciones o noticias de gran impacto, ¿no? O en el propio acompañamiento de situaciones pues muy dolosas, ¿no? Y quizás es un estereotipo que deberíamos también ayudar a de alguna manera a desbancar y a quitar, ¿no? Por los propios profesionales, pero también por la propia población que pueda vernos así en un momento determinado, ¿no? Algunos autores hablan del burnout como mecanismo de defensa, no como punto de llegada de saturación de estrés profesional, de estar quemado y desmotivado, sino Danés y Mariani, recuerdo, que hablan del burnout como punto de partida, es decir, como defensa patológica ante la amenaza que supone el encuentro. Y efectivamente hay personas que la frialdad en su apariencia de profesión, cualquiera que sea, podemos pensar en el médico como paradigma en cierto sentido, Sí, es un mecanismo también de defensa para
que no se note mi zona oscura, que no se note mi vulnerabilidad. Pero si tú supieras, podría reconocer en tantas circunstancias ante el paciente, ¿no? El propio médico. Si tú supieras que dices que tienes dificultad con tu padre, si tú supieras lo que tengo yo en mi casa, ¿no? Que estás preguntándote para qué esta sonda nasogástrica, si tú supieras cómo nos peleamos en mi casa los hermanos por la sonda nasogástrica de mi madre, ¿no? Situaciones semejantes. Y a veces la frialdad es un mecanismo de defensa ante la implicación posible, ante el compromiso con el sufrimiento del otro, que nos puede tocar de estas maneras, ¿no? Si tú supieras nos podría asustar un poco, porque a veces diríamos, pero ¿cómo? También el terapeuta anda en las mismas de problemas, de fragilidad, de enfermedad, ¿no? Algunos estudios han hecho también recuerdo haber citado en el libro algunos estudios sobre el médico enfermo, ¿no? No solo la vulnerabilidad de lo que puede enfermar el médico, la morbilidad, que puede enfermar de todo, como todo hijo de vecino, pero de algunas cosas en particular, de alguna adicción que puede ser superior a la media, justamente como defensa enfermiza. Sí, como vía de escape dañina, ¿cierto? Vía de escape dañina, adicciones al whisky, se decía en algunos momentos, superiores a la media, y otras que pueden ser como vías de escape no sanas porque atentan contra la propia salud o contra el mundo relacional, personal y la libertad, ¿no? Que no se puede quedar expropiado. Bueno, también el médico cuando enferma es particularmente, es especial, entre comillas, como todos, pero quien ha trabajado con el enfermar, con el morir, cuando se ve a sí mismo y es más capaz, en cierto sentido, de visualizar lo que pasa en la naturaleza humana, que se deteriora y morimos, ¿no? Y en los límites de los tratamientos, en los efectos secundarios de algunos tratamientos, cuando uno se lo ve sobre sí mismo, pues hay un proceso que está también asociado al ser del sector, ¿no? Sobre esto hay algunos estudios, sobre el médico enfermo, no solo sobre el médico que se defiende, ¿no? Y alguna película también. Aquella película El Doctor, que es un poquito vieja, no sé si la he citado en el libro, pero valdría la pena porque es la propuesta de un paradigma inicial de no se impliquen con la gente, hasta que el propio cirujano enferma y le tratan con ese modelo relacional y el médico enfermo no resiste la frialdad de su cirujana y se irá a otro que se implique y que muestre también esa sombra, esa limitación, esa vulnerabilidad como terapeuta, pero que se apasione realmente por la persona y por la salud en ese caso, del médico enfermo. El médico enfermo. Bueno, qué interesante, José Carlos. Permíteme que haga un poco este salto para recoger a quien se ha incorporado pues, recientemente, porque hoy estamos con José Carlos Bermejo en este Café con Autor, presentando El sanador herido, humanizar las relaciones de ayuda. Y está el chat pues bastante interesante con cuestiones que están planteando y las voy a compartir inmediatamente contigo, ¿no? Por orden de llegada, tal y como han ido apareciendo, ¿no? Pregunta Dora Cruz, José Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué sucede cuando el psicólogo no llegó a una supervisión? Y te diría, algo es sensible también a esas otras profesiones y profesionales con los que trabajas, ¿no? Por ejemplo, en tu centro, en los másteres que impartes, ¿no? Entiendo, Dora, que la pregunta es cuando un psicólogo no hace supervisión. No la hace. Cuando no la hace. Bueno, esto creo que es una propia vulnerabilidad profesional, un límite profesional, ¿no? ¿Podrá un ciego ayudar a otro ciego? No se caerán los dos en el mismo hoyo, dice la sabiduría antigua bíblica. Puede llegar a suceder esa circunstancia, que el propio terapeuta se convierta en un ciego que quiere ayudar a otro ciego sin haberse hecho experto en sus propias fragilidades y en la gestión de lo que le puede tener un precio. Esto tiene un precio. El no dejarse supervisar creo que tiene un precio también sobre la experiencia de autorrealización. No solo es un ejercicio de humildad, sino de subir la calidad de la intervención. Bueno, lo que pasa es que en muchos despliegues profesionales no está regulado que tenga que haberla. Cierto. Y mientras que un cirujano
al menos en la fase inicial, tiene que entrenarse con un corazón de una vaca o de un cerdo para adquirir expertía. En otras profesiones ni está regulada la supervisión que confiere las primeras competencias, ni está regulada la supervisión posterior. Creo que es una falta ética no hacerlo, no participar en encuentros de supervisión. Es una falta ética, pero también es una pérdida humana, diríamos. Habría que decir en cierto sentido también, pues el que se lo pierde, en términos de que recibirán menos posibilidad de desarrollo humano, profesional, personal, y probablemente menos posibilidad de crecimiento y de especialización. También la supervisión confiere especialización, porque no va adquiriendo competencias en un ámbito concreto, que a veces son muy difíciles, ¿no? Nuestro centro de escucha, cuando nos vienen menores de edad que están en duelo por suicidio de seres queridos, ¿no? De hermanos, de padres, Dios mío, o estas intervenciones las supervisa alguien para que esto sea puesto sobre la mesa, o si no, qué estás haciendo y qué harás la próxima vez si nadie te chequea a ti ni nadie te ayuda a ti, ¿no? Bueno, ahí, por lo tanto, habría que pensar en supervisiones formales, en supervisiones menos formales, que son esta narración de los colectivos profesionales. La pertenencia a asociaciones es otro camino, ¿no? A sociedades científicas es otro camino, porque si te reúnes anualmente con psicólogos expertos en oncología, pues resulta que eso también es un modo de chequear, porque van a hablar expertos, tú vas a hacer preguntas, vas a hablar tú, porque antes o después te invitarán, y esto te provoca la actualización y la profundización. ¿Qué pasa si un psicólogo no se supervisa? A algunos no les pasará nada, otros pues a lo mejor se convierten en monos con una caja de bombas, dicho respetuosamente, pero quién sabe lo que hacen en algunas situaciones. Se entiende perfectamente la metáfora, cierto, cierto. Pues bueno, qué interesante, Dora. Yo creo que ahí quedó respondida esa cuestión, y también nos dice, comparte con nosotros Roy Arias: ser un sanador herido indica que mi herida o mis heridas o las heridas que tenemos no se curan o no se sanan totalmente nunca, y por tanto es un proceso permanente. Bueno, la metáfora no, gracias Roy, la metáfora no quiere decir solo eso, que el terapeuta tenga heridas que no se sanan nunca, ¿no? Sino evoca que el terapeuta, el profesional de la ayuda, tiene también su histórico de problemas y tiene también su salpicadura del presente, ¿no? La repercusión del sufrimiento. Y la pregunta es, ¿y qué hace el terapeuta con la propia zona oscura, la sombra que descubre Jung y que narra que la descubre en sus sueños, en fin, y lo importante y lo grande que puede ser la sombra de una persona, ¿no? La sombra es también una metáfora muy potente en términos junguianos, ¿no? Traumas no resueltos, dificultades no superadas, pero no solo traumas no resueltos, sino la sombra actual, que es que no soy Dios, o sea, no soy el Mesías que soluciona, aunque me lo crea algunas veces, o aunque lo niegue algunas veces, porque yo me siento omnipotente y qué sé yo, el sentimiento de invulnerabilidad, si es que alguien lo tiene en algunos momentos, en todo caso no lo soy, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede la propia sombra del ayudante convertirse en recurso, en fuente de sanación? Incluso en medicina, ¿no? En fuente de sanación para el cliente, es la herida que tiene poder de sanación. La herida propia que se convierte, bueno, y ahí en eso se basa la figura del siervo de Yahvé, en la sabiduría judía, que son varios capítulos en el profeta Isaías, que es un libro bíblico de mucha sabiduría y que rescata este arquetipo y también una parte de lo que se propone en el chamán. Ahí parece que hubo un pequeñito salto en la conexión. Bueno, no sé, José, ahí está, ya estás aquí, José Carlos. El chamán se propone en el camino de formación para ayudar al prójimo
pasar también por la experiencia de fragilidad y de vulnerabilidad. Bueno, hay, como digo, varias figuras y referentes en la historia y en la literatura que nos hacen pensar que la herida del terapeuta puede llegar a ser incluso fuente de sanación para el otro. ¿Por qué? En particular porque el terapeuta herido puede ser más compasivo, justamente porque reconoce su herida y porque le saca partido. Nada humano me es ajeno, decía Terencio. Nada humano me es ajeno. Y que yo haya tenido o tenga algo de lo que tienes tú, puede convertirse justamente mi herida en fuente de sanación, en recurso que me hace más competente, más, digámoslo en sentido positivo, más misericordioso, más entrañable, menos capaz de juzgarte o de sorprenderme en sentido negativo de tu cara oscura, porque nada humano me es ajeno, ¿no? Ni la tendencia a la violencia, ni el miedo a la muerte, ni la angustia existencial, ni la posible experiencia de vacío, de la dureza de la gestión de la frustración. Nada humano me es ajeno. Y si yo te contara, no solo yo, mi familia, y todo esto mío, de mi biografía, ¿me puede aumentar mi poder de sanación para ti? Bueno, esta es una de las propuestas. Y hay requisitos, claro, de que el ayudante, terapeuta, entre comillas, o como expresión genérica, para esto tendrá que hacer su propio trabajo de no solo de sanación de sí mismo y dejarse ayudar por otros, también en términos junguianos será de integración, ¿no? Integrar la propia sombra, integrarla, que no es aceptarla, pero tampoco es negarla, es sacarle partido y aquí hay algún autor que es referente en cuando la herida es la propia condición de finitud, la muerte, ¿no? Y Elizabeth Kubler-Ross dirá, el primer requisito para ayudar al que está al final de la vida o en duelo es integrar la propia muerte. Claro, también el terapeuta está en el mismo viaje de los que nos morimos, ¿no? Integrar el propio duelo. Montbourquet, este autor que cito en uno de los capítulos, francés, pues también lo evoca sobre todo por la vía de la gestión emocional, de los propios sentimientos que tienen connotación oscura, displacentera, no negativa en el sentido moral, sí, sino que nos generan displacer, ¿no? Los sentimientos que, por ejemplo, la culpa, que es tan difíciles de gestionar, de manejar. Bueno, pues puede mi experiencia en la gestión de la culpa racional o neurótica, como quiera que sea, puede ser fuente de comprensión y de acompañamiento. Esperemos que sí. Este es el gran desafío, diríamos, de los últimos capítulos del libro, es qué hacemos con la herida del terapeuta para que no sea solo la metáfora y el arquetipo junguiano o la mitología griega, sino también una propuesta de recorrido, que es el terapeuta puede hacer un trabajo de integración de la propia sombra para sacarle partido, ¿no? En el fondo, Quirón, en la mitología, si se hace experto en ayudar a otros, ¿no? Y luego es el origen de la palabra quirófano, pues es también porque a sí mismo no se puede curar, pero se ha hecho experto en la herida y saca partido a la herida. Sacar partido a la herida es para mí el desafío más grande. En contexto cristiano, al evocar la persona de Jesús, como se le aplica aquel paradigma, aquella figura profética del siervo de Yahvé, se llega a decir sus heridas nos han curado. Es un pedazo de expresión, ¿no? Como la herida de alguien, un individuo, una colectividad, puede convertirse, para colmo, en fuente de curación para otros, con muchas connotaciones, no solo teológicas, digamos, sino también para las relaciones de ayuda en contexto de psicoterapia, ¿no? Antes, de alguna manera, lo venías a reflejar en esa expresión, ¿no? Decías, en paz con los propios límites y experiencias, ¿no? O sea, sabiendo lo que lleva uno en la mochila y además, oye, estando en paz con ello. Mira, nos dice Desiree, buenas tardes, ¿por qué a veces resulta más fácil aceptar y comprender las sombras ajenas que las propias? Terapia del límite, interesante concepto.
Bueno, la terapia del límite es el título me parece, de algunos libros. No sé si era Monburquet o otros autores, que es también una propuesta de realismo ante uno mismo y ante los demás, ¿no? El ideal de felicidad, de hombre realizado, como lo queramos decir, no es hombre, entre comillas, la persona, no es persona sin problemas, sino persona integrada que hace de la propia sombra parte de la propia vida. Y no digamos si le conseguimos sacarle partido a la propia sombra. Bueno, a veces con nosotros mismos somos más exigentes que con nadie, ¿no? Y lo que nos parece comprensible y nos disponemos en términos hospitalarios, hospitalidad compasiva, ¿no? Acogedores, empáticos hacia los demás, no lo hacemos con nosotros mismos. Este es el desafío que algunos autores, no me viene el nombre de esta mujer que ha escrito un libro entero sobre la autocompasión, ¿no? Que es una provocación, autocompasión sana, ¿eh? No darse pena a uno mismo. Darse pena no, efectivamente, sí. Eso no cabe en nuestra idea de nuestro concepto de autocompasión, sino una mirada buena, entrañable, de aceptación, de integración ante los propios límites. No, que no significa un relativismo absoluto en el campo de las exigencias y de la moral. Es decir, bueno, a mí no me exijo ser coherente, ¿no? Y o sea, se lo propongo a los demás, ser coherentes y encontrar el camino justo en sus vidas, mientras que a mí no me lo exijo. En el mundo ético también hay otros caminos para explorar en relación al punto de partida del ayudante y a la vida del ayudante y a lo que nos encontramos en las relaciones de ayuda con el ayudado. Bueno, estoy mirando el reloj y digo, ¿cómo se me puede pasar el tiempo tan rápido cuando estoy con José Carlos? No lo entiendo. Pero bueno, supongo que tendrá que ver con esto tan interesantísimo que comparte siempre con nosotros. Nos dice Dora Cruz, ¿llevar su propio proceso terapéutico es como una supervisión? No entiendo bien la pregunta. No sé si de alguna manera hacer autoterapia, no sé si te refieres a eso, Dora, y por tanto autosupervisarnos. Sería como un poco vicioso eso, ¿no? Un vicio raro. Bueno, nosotros hacemos, sí, podría ser un engaño a uno mismo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo superviso, yo me digo lo que está bien, lo que tengo que crecer. Claro que hay metodologías también de autoconfrontación, ¿no? Por ejemplo, en otros método que usamos aquí, antes contaba la cámara de Gesell, es, creo que lo hemos aprendido en Canadá o en Estados Unidos, pero creo que más en Canadá, es que los alumnos de nuestro máster en counseling y otros tienen que transcribir diálogos que han mantenido con sus pacientes, con sus ayudados, y luego someter los análisis con una guía que utilizamos con preguntas sobre el ayudado, sobre el ayudante y el estilo de relación. Y efectivamente hay una parte en esta metodología que es autosupervisión. Es decir, el propio ayudante transcribe un diálogo, un encuentro, o lo graba, pero preferiblemente lo transcribe por escrito sin haberlo grabado, y se somete a un análisis de sí mismo, pero con un instrumento, en el que este instrumento te dice, pero ¿cuáles eran las necesidades del paciente? ¿Pero cuáles eran sus sentimientos? ¿Pero cuáles eran sus expectativas? ¿Pero cuáles han sido los sentimientos que tú has experimentado a lo largo del proceso? ¿Y cómo han cambiado desde el inicio hasta pero cómo han sido tus intervenciones? Y con criterios, ¿no? Moralizantes, interpretativas, de apoyo, consuelo, de interrogatorio, de solución inmediata. ¿Eran realmente empáticas? Y bueno, este instrumento permite que el que se entrena, el que lo utiliza, se supervise a sí mismo. Luego está, naturalmente, el tutor a quien se le entrega esto, ¿no? Que da un feedback o lo lleva al grupo, y cuando se lleva a un grupo este tipo de trabajo, que suele ser sobre un diálogo, sobre una entrevista, como 10 páginas escritas de autoanálisis, ¿no? Cuando uno lo lleva al grupo, para mí ya es el no va más, ¿no? Que entre el tutor y otros compañeros supervisen el análisis de un encuentro que uno ya ha analizado con esta metodología. Es muy potente para mí, es un modo de encontrar también cómo las propias heridas te están influyendo y lo has pensado y lo has escrito y lo presentas y en el grupo lo vemos juntos.
Sin duda es una herramienta potentísima. Yo no lo hice así, pero sí que cuando me formé en psicoterapia familiar y sistémica, precisamente en esa sala con espejo unidireccional y grabábamos, luego sometíamos las grabaciones de las sesiones pues a la reflexión del equipo entero, ¿no? Los supervisores, los formadores y los propios alumnos. Y era increíble también descubrir cuántos ángulos muertos nos pasaban desapercibidos, ¿no? Y de repente pues, afloraban y decías, pero bueno, curioso, porque cuando lo hacías también con las familias y en determinados, y siempre con un objetivo terapéutico, les mostrabas partes de pues su abordaje en la resolución de conflictos o en la toma de decisiones y de repente se veían desde fuera, tomaban conciencia de aspectos que resultaban tan reveladores, tan interesantes. Así que, bueno, creo que los profesionales que podamos estar aquí, sin duda alguna, estamos viendo mucho el valor encontrando valor en esto que estás comentando con nosotros, ¿no? Nos dice, Dora, muchas gracias por la cuestión, nos dice María José Ramos, por aquí está, aquí, nos dice, ahora están muy de moda los libros de autoayuda, ¿qué opinión nos merecen, no? Si lo ligamos, pues quizás con esto de la autosupervisión, la autogestión, la autorreparación, en fin, que de alguna manera también tienen sus grandes detractores y sus grandes seguidores, ¿no? ¿Qué opinión en ese sentido tienes tú, José Carlos? Bueno, a veces creo que se llaman libros de autoayuda algunos textos que al describirlos así los consideramos como de segunda categoría, baratijas y como digamos los restos de una literatura científica y académica, los restos, lo que se populariza realmente son los libros de autoayuda. En cambio, en la universidad se maneja la ciencia, el conocimiento riguroso. En realidad hay libros que tienen una gran valencia de ayuda para el lector, porque en el mero hecho de leerlo encuentra que se siente descrito, comprendido, y efectivamente, a mí me ha pasado, por ejemplo, con un título que era Estoy en duelo. Bueno, ese es un libro de autoayuda. Espero que no sea un calificativo de desprecio. Fue un trabajo que ha ayudado a decenas de miles de personas que leyéndolo, estando en duelo, se han sentido, vamos a decir esta palabra, consoladas, digamos otra previa, comprendidas, descritas, normalizadas. Y qué bien, si a eso se llama un libro de autoayuda, yo también soy autor de esos. Si se llama con esta expresión baratijas de tercera, pues serán baratijas de la literatura, pero que hay un poder de ayuda a sí mismo en el ejercicio de la lectura, a mí no me cabe la menor duda, ¿no? No me cabe la menor duda de que la lectura tiene un poder terapéutico, hemos dicho varias cosas, de normalización, de sentirse comprendido. También la escritura, ¿no? El que escribe a veces al narrarse se libera, se concreta, se empodera, y como al decirse. Por eso vale la pena ir a que alguien me escuche, ¿no? Porque al decirme pongo orden, busco orden, doy sentido, pongo prioridades, me empodero. Al nombrar es una estrategia humana muy, muy poderosa, ¿no? Nombrar a las cosas. Bueno, por lo tanto, depende de la idea que tengamos del libro de autoayuda, ¿no? Sí que es verdad, sí que es una etiqueta y estoy de acuerdo contigo que quizás en los últimos tiempos pues tiene un aspecto más bien despreciativo, un tanto peyorativo sobre lo que uno puede llegar a encontrar dentro, ¿no? Yo que he podido escribir algunos de estos libros también que se llaman de autoayuda y alguna vez me han planteado estas cuestiones, digo, ¿encontraste respuesta? ¿Encontraste algo que te dio luz? ¿O tan solo te dio calma o distancia? Sí. ¿Te sirvió? Sí. Digo, pues llámalo como quieras. Llámalo como quieras, ¿sabes? Bueno, qué interesante. José Carlos, El sanador herido. El lector que va a encontrar en tu libro, aunque hemos hecho ya una exposición tanto amplia de cuestiones que están relacionadas con esta temática, pero quien decida porque se está interesando o vaya buscando respuestas acerca de la profesión que ejerce o del tipo de relación que pone en marcha o sencillamente la temática le interesa, ¿qué va a encontrar en El sanador herido? Sí, he abierto el índice, Bruno, porque verás, la primera parte creo que son 3 partes que tienen mucha claridad en su... La primera parte es, ¿qué pasa con esa metáfora? ¿Cuál es su historia? Nos hemos referido a ella, el mito de Quirón, el ciego de Yabel, el arquetipo junguiano, el famoso libro de Henry Nouwen que se titula así, El sanador herido, que es de los años 70 y que probablemente es el que ha contribuido más
en su traducción al español, a popularizarse la imagen, aunque aquel tiene otro enfoque diferente, ¿no? Y cómo se ha popularizado el modelo y de manos de quién, de varios autores en nuestro país, Javier Barbero, Consuelo Santana, varios autores, ¿no? Ángelo Brusco, Luciano Sandrín, varios autores que, bueno, y esta primera parte describe la historia de esta categoría, de este arquetipo, de este paradigma a lo largo de la historia. La segunda es el sanador herido en la relación terapéutica, que es esta de qué pasa con las heridas del ayudante, y nos hemos referido un poco a ellas, ¿no? Las que nos evoca el eco de la empatía, lo que me afecta en la relación terapéutica y las propias heridas que son evocadas queriendo o sin querer de mi propia biografía. Bueno, pues humanizar la relación en este sentido y los tipos de herida que son también el mundo de la canción, la de la vida, la del amor y la de la muerte. Bueno, podríamos resumirlas así o explorar diferentes tipos de heridas que pueden ser evocadas. Y en la tercera parte, lo que presenta el libro es un horizonte, una propuesta para los terapeutas. ¿Qué hago con mi herida? ¿No? ¿La puedo transformar en trampolín de crecimiento? ¿Y qué ayudo a hacer con la herida al cliente, al ayudado en las relaciones? Bueno, y este horizonte de resiliencia, que es otro tema de rabiosa actualidad o que se está también poniendo al alcance de cada vez más personas, la categoría de la resiliencia, pues es propuesta como desafío. ¿Qué hago con la herida? Si puede convertirse en oportunidad de desarrollo, no solo en trauma para coser, para sanar, para reparar, para integrar, si puede convertirse también en trampolín de lanzamiento hacia una madurez superior, pues esta es la tercera parte. Esto es lo que se encuentra en el libro del que estoy contento de haberle escrito. Estoy contento. Espero que también tenga éxito editorial en ese sentido, ¿no? Que llegue. Y sospecho que más allá de cuánto se ha leído, esta metáfora se está socializando y tiene mucho poder humanizador para mirarnos con humildad en las profesiones de salud, de intervención social, de acompañamiento psicológico, espiritual. Es una mirada de origen ya, solo el mero título, que ejerce, creo, un poder benéfico sobre los lectores y sobre los posibles lectores. Me lo parece, José Carlos, porque de hecho cuando lo recibí de Desclé, el libro, y empecé a hojearlo utilizando así un símil teatral, era como, digo, me encanta esa mirada entre bambalinas, realmente qué está ocurriendo ahí detrás, ¿no? Ahí tenemos una presencia, proyectamos una imagen, un espacio, pero oye, ¿qué está ocurriendo por ahí detrás, no? Que me gustó, así que te agradezco también como profesional del acompañamiento, de la ayuda, pues te agradezco también que desde tu mirada hayas escrito este libro y lo hayas compartido con nosotros en Desclé de Brouwer, El sanador herido. José Carlos, ahora nos vamos a despedir, no sin antes también pues despedirnos y agradecer a quienes nos han acompañado hoy con nosotros aquí. Bueno, pues también algún comentario sobre alguna de las cuestiones que has planteado y te devuelven en forma de bueno, un piropo para ti también. Confieso que la exposición es excelente, brillante, gracias, de Roy Arias. Gracias. Aquí también Nancy Lewis hace referencia, pues, como hizo falta en esta pandemia, los grupos Balín, cuando antes hacías referencia precisamente a estos grupos, ¿no? Balín, termina en Balín. Y aquí que se me ha pasado. Ah, no, Patricia nos dice, Bruno, felicidades por la propuesta del tema, por la firma de tratar el tema, es serio e importante en nuestra profesión. Siento tener que desconectarme. ¿Queda grabado? Por supuesto, Patricia, queda grabado en el perfil de Desclé y también en el mío propio de Facebook y en el de LinkedIn. Así que puedes acudir luego y ver la entrevista con José Carlos. Muchísimas gracias por tu presencia y también a todos los amigos y amigas que nos habéis estado siguiendo y que no habéis participado. Pero oye, pues bueno, aquí está. Mira, Regla nos dice muchísimas gracias también para ti, Dora Cruz, que nos ha planteado un par de cuestiones. Gracias por toda esta información. Quiero correr a comprar el libro. Bueno, pues adelante, Dora. Sin duda también eso es un estímulo. Y bueno, agradecerte, José Carlos, la contribución, esa generosidad en las respuestas que a veces, oye, parece que damos una respuesta como muy, no sé, ya mecanizada y sin embargo siempre te siento como una persona que oye, que contribuye, que suma en la respuesta de manera generosa y yo personalmente lo agradezco y creo que quienes nos siguen también. Así que gracias por ese esfuerzo y por
como decía, por esa generosidad. José Carlos, el sanador herido, José Carlos Bermejo hoy en Café con Autor. Volveremos a vernos muy pronto, porque como eres mente inquieta y además eres un escritor prolífico y hoy además escribes con sumo gusto y acierto, te voy a ver en Café con Autor seguramente prontamente. Así que gracias por tu presencia hoy aquí. Y aquí quedó la presentación del sanador herido en Café con Autor. Y a los amigos y amigas, pues un fortísimo abrazo y la semana que viene nos despedimos de la temporada. José Carlos, si quieres decir algo. Un abrazo con mucho cariño y de mucha esperanza de que mirarnos a nosotros mismos con este ejercicio de humildad nos humanice y nos haga más capaces más empáticos, más comprensivos ante la fragilidad del prójimo, porque nada humano me es ajeno, al fin y al cabo, nada humano me es ajeno. Ahí quedó José Carlos, hasta pronto, queridos amigos y amigas, hasta la semana que viene, desde Café con Autor, editorial de Esclé de Brouwer.